Algo me persigue. Hola, quiero compartir uno de los casos más extraños que he tratado y que me cambió la manera de ver el mundo. Anónimo, por favor. Se trataba de un hombre de unos 30. No era raro ver pacientes ansiosos, pero él sí estaba por sobre la media. Desde el principio, el tipo estaba convencido de que algo lo seguía. No era el clásico "me siento observado", era más intenso. Decía que una entidad, algo que no podía ver, lo perseguía constantemente. Al principio pensé que era una paranoia típica, quizás un trastorno delirante, pero conforme me contaba su historia, la forma en que describía sus experiencias, tan detalladas y vívidas, empezó a hacerme dudar. El hombre hablaba de cómo esta presencia invisible afectaba su vida diaria. No podía trabajar, apenas dormía, y su vida social era inexistente. Lo que más me llamó la atención fue la constancia de su relato, sin cambios ni exageraciones. Era como si realmente creyera cada palabra que decía. En las primeras sesiones, mi enfoque fue intentar encontrar una explicación lógica. Traté de buscar patrones en su comportamiento, algo que pudiera indicar un desencadenante psicológico. Pero mientras más hablaba con él, más me costaba mantener mi habitual escepticismo. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, con un miedo genuino que no podías fingir. Con cada sesión, empecé a observar cosas pequeñas pero extrañas, cosas que podrían ser coincidencias pero que empezaron a sumarse. Una vez, durante una sesión, la luz comenzó a parpadear sin razón aparente. Esto nunca había sucedido antes. En otra ocasión, algunos objetos en mi oficina se cayeron sin que nadie los tocara. Racionalicé cada evento, atribuyéndolos a fallos eléctricos o corrientes de aire, pero en el fondo, una parte de mí comenzaba a dudar. En una de nuestras últimas sesiones, cuando parecía que estábamos avanzando hacia una resolución, mi paciente compartió algo nuevo que me dejó perplejo. Dijo que a pesar de todo el progreso, seguía viendo algo en su casa. Según él, había figuras oscuras que se asomaban detrás de las paredes o puertas semiabiertas. Lo describía con un detalle sorprendente, y su miedo era real. Afirmaba que estas apariciones eran diferentes, que no se sentían como parte de su imaginación. Este nuevo desarrollo me desconcertó. Como profesional quería creer que todo tenía una explicación lógica y que con el tiempo todo encajaría en el modelo de ansiedad y estrés que habíamos estado explorando. Pero algo en la forma en que mi paciente describía estas visiones me hacía dudar. No podía descartar completamente la posibilidad de que hubiera algo más en juego, algo que ni la psicología ni la ciencia podían explicar fácilmente. Me encontré reflexionando sobre el caso, incluso fuera del consultorio. La idea de que pudiera existir algo más allá de nuestra comprensión racional empezó a ocupar mis pensamientos. Recordé casos históricos y teorías sobre fenómenos paranormales que había descartado como meras supersticiones. Pero ahora, frente a la insistencia y el miedo real de mi paciente, no podía evitar preguntarme si había algo que estábamos pasando por alto. En nuestro último encuentro hablamos sobre cómo continuar con su vida, enfrentando sus miedos. Le sugerí seguir con terapia y considerar la posibilidad de buscar ayuda adicional si las visiones persistían. Sin embargo, en lo más profundo de mí sabía que este caso no estaba cerrado. Había algo en la forma en que mi paciente miraba por encima del hombro, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento detrás de él. Y eso me inquietaba. Al cerrar el caso me quedé con una sensación de inacabado. Sí, habíamos hecho progresos significativos en muchos aspectos, pero la insistencia de mi paciente en que había algo más, algo real y tangible en su hogar, me dejaba con dudas. Quizás había aspectos de la mente humana o del mundo que aún nos quedan por entender. Eso es todo, Ger. Gracias por leer mi historia. Si te está gustando el video, por favor dale me gusta. Con eso me apoyas mucho y puedo seguir trayéndote más de este contenido. Gracias.
Sueños proféticos. Saludos, Ger. Anónimo, por favor. Como podrás imaginar, en mi trabajo como psicólogo he escuchado de todo. Pero hay veces que te encuentras con ciertas historias que, aunque no lo parezcan, son mucho más profundas y oscuras. Así me pasó con uno de mis pacientes recientes, un hombre de unos 30 y tantos años con una vida normal. Pero este hombre tenía algo que lo hacía diferente. Estaba convencido de que sus sueños le mostraban pedacitos de su futuro. La primera vez que vino a mi consulta, lo vi como a cualquier otro paciente. Se veía cansado y preocupado. Me contó que estaba teniendo sueños extraños, tan claros y detallados que parecían reales. Pero no eran pesadillas ni nada por el estilo, sino sueños sobre cosas comunes del día a día, detalles pequeños de su vida. Lo curioso era que, según él, esos detalles luego pasaban de verdad. Al principio pensé que estaba estresado o que tenía alguna obsesión con controlar su vida. Le pregunté sobre su trabajo, su familia, su salud. Buscaba alguna pista que me ayudara a entender qué estaba pasando, pero toda su vida parecía normal, nada fuera de lo común. Continuamos con las sesiones semanales y cada vez que venía me contaba sus últimos sueños. Eran cosas simples como soñar con una conversación específica con un amigo, un problema menor en su casa o incluso un plato que iba a comer. Cada vez que nos veíamos me aseguraba que esos sueños se habían hecho realidad, que esos pequeños detalles habían pasado tal cual los había soñado. Empecé a tomar notas detalladas de lo que me contaba, aunque en mi mente seguía siendo escéptico. ¿Cómo podían unos sueños tan triviales ser premoniciones? ¿No sería que daba demasiada importancia a las coincidencias? Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que él realmente creía en lo que decía. Había una sinceridad en su voz que me hacía difícil descartar sus palabras completamente. Recuerdo una sesión en la que me contó un sueño sobre perder las llaves de su casa. Algo tan simple y cotidiano. Me dijo que en el sueño se veía buscándolas desesperadamente y que al día siguiente exactamente lo mismo ocurrió. Cierta semana en la consulta algo cambió. El paciente llegó como siempre, pero esa vez me dijo algo que me dejó helado. Me contó que había soñado conmigo, algo que nunca había pasado. En su sueño, yo estaba en la estación del metro, apurado y distraído, y de repente me caía por las escaleras. Me describió la escena con tantos detalles que era como si él hubiera estado allí viéndolo todo. La verdad me tomó por sorpresa. Hasta ese momento sus sueños siempre habían sido sobre su vida, sus cosas. Nunca me había incluido a mí en ellos. No le di mucha importancia en ese momento, la verdad. Le dije que tal vez estaba preocupado por mí, que a veces los pacientes se encariñan con sus terapeutas y eso se refleja en sus sueños. Pero en el fondo algo en mí se inquietó. No lo quería admitir, pero ese sueño me había afectado más de lo que esperaba. Los días siguientes, la idea del sueño no me dejaba tranquilo. Cada vez que iba al metro me acordaba de lo que había dicho. Miraba las escaleras y me imaginaba cayendo como en el sueño. Me decía a mí mismo que era una tontería, que eran solo coincidencias. Pero tampoco estaba tan seguro. Y entonces pasó. Una mañana iba apurado al trabajo. Iba pensando en 1000 cosas a la vez, como siempre. Estaba en la estación del metro, bajando las escaleras para tomar el tren. Y de repente, alguien me empujó por accidente. Perdí el equilibrio y caí rodando por las escaleras, justo como había descrito el paciente en su sueño. Me quedé tendido en el suelo unos segundos, sin poder creer lo que acababa de pasar. La gente se acercó a ayudarme, preguntando si estaba bien. Por suerte solo fueron unos moretones y el susto, nada grave. Pero en mi cabeza solo podía pensar en el sueño del paciente. No podía ser una coincidencia. Era exactamente lo que él había descrito. Después de mi caída en las escaleras del metro, las cosas empezaron a cambiar. El paciente de repente dejó de venir a las sesiones. Nunca tuve la oportunidad de decirle que su sueño se hizo realidad y quizá era mejor así para no preocuparlo más. Primero pensé que tal vez se había enfermado o algo por el estilo, pero luego me enteré de que había tenido problemas con su escuela y además estaba apretado de dinero.
Eso explicaba su ausencia, pero dejaba un montón de preguntas sin respuesta. Con el tiempo tuve que dejarlo ir. Tenía otros pacientes, otros casos que atender. De vez en cuando me acordaba de sus historias y me preguntaba qué habría sido de él, si había encontrado alguna explicación a sus sueños o si seguían siendo un misterio incluso para él. Eso fue el caso que atendí, Ger. Te mando un abrazo a ti y a tu audiencia. Me gustan mucho tus videos. Si te está gustando el video, por favor suscríbete. Eso me ayuda muchísimo. Horror detrás de dibujos. Hola, Ger. Mi hijo es fan de tu canal. Después de pelear mucho con él, terminó por convencerme de contar esta anécdota. Solo pido que sea anónima. Todo empezó un día normal, revisando papeles y preparándome para los pacientes del día. Entre ellos estaba Daniel, un chico de 18 años que fue enviado por su madre. Cuando llegó, lo primero que noté fue su mirada. Era de esos muchachos callados. Su madre lo acompañó la primera vez. Hablamos un poco sobre lo que pasaba. La escuela estaba preocupada por unos dibujos que Daniel había hecho. Decían que eran raros, perturbadores. Pero ese día no hablamos de dibujos. Quería conocer a Daniel, ver qué pasaba por su cabeza. En las primeras sesiones, Daniel apenas hablaba. Yo preguntaba y él respondía con lo justo. Hablábamos de su vida, de la escuela, de su familia, pero siempre había algo que no encajaba, como si se guardara algo, un secreto o un miedo. No sé, era difícil de explicar. No me sorprendió, la verdad. Muchas veces los chicos de su edad son así, cerrados, más cuando están en terapia. Con el tiempo, Daniel se fue abriendo un poco. No mucho, pero algo es algo. Me contaba de sus cosas, de cómo se sentía en la escuela, de sus amigos. Pero siempre había algo detrás, algo que no decía. Yo no presionaba, sabía que estas cosas toman su tiempo. La confianza no se gana de un día para otro y menos en terapia. Lo que más me llamaba la atención era cómo cambiaba el tema cada vez que rozábamos algo más personal, más íntimo de su pasado. Recuerdo que una vez le pregunté directamente sobre los dibujos. Quería saber qué pensaba, qué sentía cuando los hacía, pero se cerró completamente. Cambió de tema y no hubo forma de volver a ello. Eso me dejó pensando. En mi experiencia, cuando alguien evita tanto un tema, suele ser porque hay algo importante ahí. Con Daniel las cosas iban despacio. A veces parecía que avanzábamos, que empezaba a abrirse, pero luego, como si se diera cuenta de lo que hacía, volvía a cerrarse. Así pasaron las semanas. Sesiones que a veces parecían más de lo mismo, pero en esta profesión la paciencia es clave. No puedes forzar las cosas. Cada persona tiene su tiempo y como terapeuta tienes que respetarlo. A veces solo estar ahí, escuchar, es lo más importante que puedes hacer. Llegó un día en que Daniel trajo una carpeta a la sesión. Estaba llena de dibujos. Eran raros, distintos a lo que había visto antes. Al principio no entendía qué significaban. Daniel me los mostraba uno por uno, pero no explicaba mucho. Solo decía que le gustaba dibujar, que era su forma de distraerse. Empecé a mirar esos dibujos más de cerca. Algunos tenían figuras grandes y oscuras, como sombras o personas viejas, personas mayores. Otros mostraban lugares, como habitaciones o puertas medio abiertas. Había un dibujo en especial que me llamó mucho la atención. Era una habitación con varios juguetes rotos en el suelo. No sé por qué, pero me dio la sensación de que había algo más en ese dibujo, algo que Daniel no decía. Cada sesión Daniel traía más dibujos, y yo empezaba a notar más cosas, como que había patrones, cosas que se repetían. No solo eran dibujos, parecían contar una historia, pero una que no estaba clara. Algo sobre esas figuras grandes, esa sensación de miedo que daban me hacía pensar. Y con el tiempo, empecé a unir los puntos. Los dibujos no eran solo imágenes, eran como pedazos de algo que Daniel no podía decir con palabras, como si su mente estuviera tratando de decir algo que no podía expresar de otra forma. Una parte de mí no quería creerlo, pero otra sabía que tenía que enfrentarlo. Los dibujos de Daniel estaban mostrando algo de su pasado, algo que lo atormentaba, pero aún no sabía qué era. Necesitaba entender mejor, necesitaba ayudarlo a entender. Eso me llevó a la siguiente fase.
Tenía que hablar con Daniel sobre esos dibujos, sobre lo que significaban. Llegó el momento en que no podíamos evitar más el tema. Empecé a hablar con Daniel sobre ellos, tratando de ser lo más cuidadoso posible. Le pregunté qué sentía cuando los hacía, qué pensaba. Al principio evitaba responder, pero poco a poco comenzó a abrirse. Un día, después de hablar un rato sobre un dibujo en particular, Daniel se quebró. Empezó a llorar, algo que no había hecho en ninguna sesión. Fue ahí cuando lo dijo. Confesó que había sido violentado físicamente por años cuando era más chico por su padrastro de aquel entonces. Eso me impactó, aunque una parte de mí ya lo sospechaba por los dibujos. Ese día fue clave. A partir de ahí las sesiones cambiaron. Ya no eran solo charlas, ahora trabajábamos en entender y procesar lo que le había pasado. Daniel empezó a hablar más del abuso, de cómo lo había afectado. Los dibujos se convirtieron en una herramienta para ayudarlo a expresar lo que no podía decir con palabras. Fue un proceso duro. Había días buenos y días malos. Algunos días Daniel parecía avanzar y otros retroceder, pero seguíamos trabajando. Con el tiempo empezó a entender mejor lo que le había pasado y cómo eso había influenciado su vida. En fin, mi trabajo con Daniel me enseñó mucho. Me mostró cómo el trauma puede esconderse detrás de cosas tan simples como dibujos. Me hizo ver la importancia de escuchar, de ser paciente. La terapia no era solo hablar, era también entender los silencios, las cosas que no se decían. Espero esta historia te sirva. Te mandamos saludos toda la familia. Por favor, inventa el nombre del paciente. Gracias. Oscuros, muchas gracias por llegar al final del video. Por favor, déjame un comentario para que pueda leerlo. ¿Cuál fue la historia que más te gustó? En pantalla podrás encontrar más historias de horror que pueden interesarte. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.